enorme gusto de tenerlo, Alfonso Pratgay. Lo vamos a escuchar. Estamos en un momento donde uno de los grandes problemas de la Argentina es un tema que él conoce como pocos, que es la moneda. Y me gustaría que Alfonso, bienvenido Alfonso y muchas gracias por estar acá. Gracias a vos, Carlos, por invitarme. Me gustaría que nos digas en términos muy generales qué está pasando hoy con la economía. Si tuvieras que hacer un diagnóstico para alguien que vive en el Himalaya y le tenés que explicar qué pasa en la economía argentina hoy, qué es lo que pasa, cuál es el problema. Bueno, pasa todo lo que explicaste vos antes, ¿no? Por supuesto no son compartimentos estancos la economía y la política y se retroalimentan. En estos momentos la mala política en términos de los ataques institucionales a instituciones tan sagradas como la independencia del Poder Judicial y como el propio federalismo al que vos hacías referencia, evidentemente lesionan aún más la economía, porque la economía funciona con una serie de reglas en torno de las cuales los distintos jugadores de la economía montan sus expectativas. Si esas reglas, o si las reglas más complejas o las reglas más consagradas pueden modificarse, entonces todo puede modificarse. Y eso es lo que estamos viendo en este minuto, en esta semana, con la reacción de los mercados a lo que el ministro Guzmán esperaba que fuera la paz cambiaria, ¿no? Y después lo podemos explicar eso. Pero quiero hacer otra reflexión de cómo se retroalimentan, porque yo creo que buena parte de lo que está pasando en la política, buena parte de los embates de Cristina Fernández de Kirchner a las instituciones, tienen que ver con el momento económico. Vos pensás, Carlos, que Cristina fue presidente 2 veces. La segunda vez tuvo el 54% de los votos. No había prácticamente oposición, porque lo que había enfrente estaba totalmente diezmado, ¿no? Y sin embargo, con todo ese poder que tenía en ese momento, no lanzó los mandobles que estaban lanzando ahora a través de interpósitas personas o a través de Alberto Fernández o a través de ella misma, ¿no? Y yo creo que hay que detenerse un poco sobre ese punto. ¿Por qué la premura de Cristina? La violencia o los modos, eso ya lo conocemos, pero ¿por qué la premura de avanzar tan rápidamente sobre estas cuestiones que están lejísimos de la preocupación del argentino medio? Y yo no tengo otra respuesta a esa pregunta, que es, ella está viendo en el deterioro económico el deterioro político de la coalición de poder, de la coalición que nos gobierna. Entonces, se adelanta a lo que puede ser un mal resultado en las elecciones del año que viene y necesita imperiosamente avanzar ahora. Porque imagínate lo que sería el año que viene si pierde bancas en el Senado, quizás no tanto, pero en diputados, y con las reflexiones que vos hiciste acerca de la justicia, lo que implica eso para el olfato de buena parte, no toda, pero buena parte de los jueces que están acostumbrados, porque es la manera de sobrevivir, a ir midiendo el termómetro de la política. Entonces, ahí se juntan las dos ruedas, básicamente, y se retroalimentan. Y por supuesto que lo que hace esa retroalimentación es jorobar las dos dimensiones, ¿no? La política y la económica. La política porque Cristina, como bien lo dijiste en tu editorial, esa monarquía avanza cada vez más rápido cuanto peor está la situación económica, y la situación económica porque reacciona a estos embates. Todo esto se monta sobre un punto de partida muy particular. Vos lo mencionaste en tu editorial. Antes de la cuarentena nosotros llevábamos 10 años sin crecer. Si vos mirás el ingreso de Argentina de fines del 2009, es más o menos el mismo que el de fines del 2019. En esos 10 años hubieron 2 gobiernos y medio de 2 signos opuestos. Durante esos 10 años hubo 4 recesiones. 4. Carlos. 3 iniciadas al menos durante la gestión de Cristina Kirchner y la 4ª durante la gestión de Macri o de Cambiemos, ¿no? ¿Qué significa para una economía que haya 4 recesiones en 10 años? Significa todo lo malo que te puedas imaginar. Significa que básicamente desaparece
la capacidad de proyectar. O sea, colapsa todo, es casi como un agujero negro que se chupa todo al presente, ¿no? Y en ese presente es muy difícil planificar, es muy difícil arriesgar un ahorro, un emprendimiento, una inversión, y eso es el punto de partida del estancamiento, ¿no? Yo creo que llega la cuarentena y potencia todas estas cuestiones, así como además desnuda muchas otras situaciones institucionales que tienen que ver con lo que vos dijiste al principio, pero que viene de mucho antes, ¿no? Yo creo que el origen hay que buscarlo por lo menos desde el colapso de la convertibilidad, ¿no? Y las consecuencias políticas que tuvo eso, tanto para el peronismo como para el radicalismo, ¿no? El peronismo que de golpe se dejó colonizar por un kirchnerismo que venía de Santa Cruz y que hasta ese momento no tenía ningún poder. Y esta reflexión es válida para lo que viene. Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Dónde están los gobernadores peronistas? Sobre los que Alberto Fernández se iba a recostar para gobernar, ¿no? ¿Dónde está ese peronismo racional? Vos hablas en privado con gobernadores peronistas y te dicen algunas de estas cosas. No están muy contentos con la manera en que se están conduciendo desde el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Pero bueno, podríamos hacer tirar una línea del 2001 y por supuesto desde antes también. Pero lo que decimos es, sobre esos 10 años de estancamiento llega la cuarentena que esencialmente le pone un freno absoluto a la economía. Como no hemos visto en ningún otro país del mundo, conectando con lo que decías de Federico I, una solución prácticamente medieval. El presidente, cada vez que tiene la oportunidad, dice, no hay otra alternativa. Yo creo que tendríamos que reflexionar acerca de esto. Siglo XXI, no hay otra alternativa más que encerrarnos. O sea, ¿qué pasó con la ciencia? ¿Qué pasó con todo lo que hemos supuestamente avanzado en todo este tiempo, ¿no? Y el agravante de que lo que al principio para el gobierno parecía ser, por lo menos en los primeros resultados, muy satisfactorio, y el gobierno se pavoneaba diciendo el mundo mira Argentina y somos el ejemplo a seguir, obviamente eso terminó siendo una instancia más del relato, ¿no es cierto? Porque hoy vemos con tristeza, no con sorpresa, pero sí con tristeza, cuál ha sido la evolución sanitaria, ¿no es cierto? Argentina es uno de los pocos países que no ha pegado la vuelta a la curva por lo menos una vez. Hay varios países que están en una segunda curva, pero nosotros ni siquiera vimos todavía la cresta de la primera, ¿no? Con resultados que permitime señalarlos para que se entienda bien. En el mundo, de cada 1000 habitantes, 6 son argentinos. Si miramos los infectados, de cada 1000 infectados, 20 son argentinos. Vale decir, la cuarentena no sirvió para frenar la velocidad de circulación, por lo menos no más que en el promedio mundial, ¿no? Y con los números de hoy, de cada 1000 muertos de COVID en el mundo, 13, casi 14 son argentinos. Vale decir, estamos duplicando o triplicando nuestra proporción a la demografía mundial en términos sanitarios. Es obvio que no fue buena la respuesta, ¿no? Ahora, ¿cuál fue además de la mala respuesta sanitaria el costo económico? Lo que ya hemos discutido alguna vez con vos al principio de la cuarentena y que después se fue, digamos, manifestando con mucha claridad con los números. Una caída estrepitosa en la actividad económica, una dificultad inmensa del gobierno por compensar a aquellos a los que le dijo quédate en tu casa, no trabajes, que yo te voy a compensar. Y en el marco de todo eso, como consecuencia de este fracaso y de algún otro que vos ibas mencionando, la pérdida absoluta de confianza. Yo creo que lo que define, y acá acá contesto tu pregunta después de toda esta introducción, ¿no? Yo creo que lo que define este momento económico es que el gobierno ha perdido casi por completo la credibilidad, ¿no? ¿Cómo se recupera la credibilidad? Bueno, se puede recuperar, o sea, que se pierda no significa que el partido ya es irreversible. Lo que sí hay que hacer otra reflexión ahí, y es poco habitual un gobierno tan nuevo que sea tan poco creíble.
digamos. Medidas como reforzar el cepo hasta las últimas consecuencias, que es lo que anunció el gobierno la semana pasada, son más bien medidas, para usar un término del ministro Guzmán, defensivas. Él dijo, no venimos a aguantar, venimos a crear o a crecer. Son medidas que, en tanto y en cuanto existen, porque prácticamente no existen en ningún lugar del mundo, pero cuando aparecen son medidas que más bien pertenecen a gobiernos que están tratando de aguantar y no gobiernos a los que le falta 3/4 partes o más de su mandato, ¿no? Entonces, esto creo que plantea una dimensión adicional. Si las autoridades económicas no son creíbles, en gran medida porque el Poder Ejecutivo no lo está haciendo, ¿no? Alberto Fernández dice una cosa un día y a las 2 semanas dice exactamente lo contrario. Ni que hablar de las cosas que habló en campaña que después terminó haciendo exactamente al revés, ¿no? Dice algo muy grave, como dijo en los últimos días, que el mérito no importa, ¿no? Para un país que creció desde esa meritocracia, pero que además tiene como consecuencia de las últimas crisis un problema serio y una amenaza a la cultura del trabajo, lo sabemos muy bien, y que eso le pone muchísima presión a las cuentas públicas, porque es necesario que desde el Estado se atienda a aquellos que quedaron a la vera del camino, ¿no? Todo esto plantea un cuadro realmente muy complejo. Vos dijiste hoy, y prometiste que ibas a volver al tema, hablaste de lo que está pasando va en contra de lo que había prometido Guzmán y su paz cambiaria. Sí. ¿Qué significa eso? Y sobre todo me gustaría poner la lupa en un punto que está sugerido en lo que estás diciendo. ¿Vos crees que hay homogeneidad dentro del gobierno respecto del diagnóstico y de la estrategia de lo que hay que hacer en esta crisis? Cuando mirás Pelle, Guzmán, Todesca. Francamente no lo sé, porque no conozco cómo... No, lo que suponés, no. A ver, lo que ves. Lo que veo es que esta última decisión se hizo muy a pesar de lo que pensaba Guzmán hasta 2 días o 3 días antes de que se tomara esa decisión, ¿no? Entonces, y esto también es bastante interesante, porque Guzmán venía de negociar la deuda, era prácticamente el único ministro que tenía algo para mostrar. No es algo formidable, lo hemos discutido acá, pero tenía algo para mostrar. Y de golpe todo eso desaparece en un pase donde alguien va a ver al presidente y el presidente radialmente decide escuchar a uno en vez de a otro, ¿no? Entonces, a las dificultades políticas que vos mencionaste en tu editorial, entre, digamos, el polo de poder de Cristina y el polo de gestión o de ejecución de Alberto, le agregamos que dentro del propio equipo de Alberto Fernández hay tensiones y si querés, diferencias de criterio en temas centrales como el tema cambiario, ¿no? Entonces, fíjate que para ir a las cuestiones... No debería sorprender tanto porque fue un rasgo también del gobierno anterior. Absolutamente. A mí me llama la atención que hay dispersión en la toma de decisiones, negativa a armar un acuerdo económico y social. Digamos, hay mucho parecido contra lo que parece un contraste así automático. Hay bastante continuidad en algún estilo. ¿Respecto al gobierno inmediatamente anterior? Al de Macri. Sí, claro, sí. Sí, esta atomización es la instancia de jefatura de gabinete, donde se deciden algunas cosas, quizás radialmente con los ministros. Sí, seguramente que sí. Y estas son lecciones que habría que aprender. Tendríamos que aprender nosotros, de Juntos por el Cambio, pero sería bueno también que lo aprenda este propio gobierno, ¿no? Sigamos. Pensando en algunas de las cosas como ejes centrales que planteaba Alberto Fernández en campaña para criticar al gobierno que estaba terminando, el gobierno de Cambiemos, ¿no? Él elegía prácticamente, yo diría, 3 ejes. Hablaba la fuga de capitales, y viene toda una discusión semántica de qué es exactamente la fuga de capitales, que no sé si nos alcanza un programa para hacerlo. Hablaba de el endeudamiento obsceno, impagable y todo lo que ya sabemos. Y hablaba del descontrol monetario, de las LEVAX, las LELIQs y toda esta cuestión. Yo creo que conviene
analizar la gestión económica de Alberto Fernández empezando por esos tres ejes, ¿no? Y yo digo, un gobierno que tiene que recurrir... Vamos a mirarlo entonces, Alberto Fernández, a la luz de los criterios de Alberto Fernández. De aquel Alberto Fernández. De aquel Alberto Fernández, ¿no? Fuga de capitales. No tengo que explicarlo yo, porque ellos ya tomaron las medidas, ¿no? Si la cosa estuviera fantástica, no estarían clausurando el cepo, ¿no? Pero la realidad es que cuando vos empezás a ver los distintos canales a través de los cuales se van los dólares, sí, por precaución de aquellos que no confían en el peso, que tiene que ver con algo que preguntabas vos al principio, no son solamente los ahorristas que ya estaban llevándose más de $1.000 millones de dólar ahorro. Estaban también algunas empresas que estaban cancelando o precancelando deuda en dólares, como en cualquier país del mundo. Y una diferencia muy grande, esto no se menciona tanto, cuando vos mirás las exportaciones en aduana o las importaciones, el balance comercial que registra el INDEC en la aduana, no tiene nada que ver con el resultado del mercado de cambios en el Banco Central. Vale decir, una cosa es la que sucede con los bienes físicos y otra cosa es con los dólares. Te doy un ejemplo. El último dato que tenemos de los dos para comparar es julio. En julio cayeron las importaciones un 30% respecto al año anterior. Aumentaron las importaciones en el Banco Central un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que los importadores se apresuran en la aduana. Exactamente. Y lo mismo las exportaciones. Repetí la idea, porque no es... La idea, para darle otro ángulo, es... Si yo miro en la aduana cuántos bienes se importaron... El valor de esos bienes... Cayó un 30% respecto del año anterior. En dólares. Ahora, el Banco Central me dice que está pagando exactamente. Los importadores compraron en julio de este año... Dólares, 20% más de dólares de lo que compraron el año pasado, ¿no? Para que te des una idea, el balance comercial en bienes anda más o menos por los 1.500 millones de dólares. Ahora, cuando va a trasladarse eso en dólares cambiados por pesos, sí, en el Banco Central, solamente aparecen 1.000. Hay 500 que se pierden por estos comportamientos, que los hemos visto toda la vida en Argentina y que son más ágiles y más intensos y más audaces y más veloces cuanto mayor es la brecha cambiaria, obviamente, porque la diferencia entre adelantarse y no adelantarse, bueno, el incentivo es mucho mayor cuando lo que está en juego son 70 pesos por dólar que cuando lo que está en juego son 5, ¿no? Entonces, redondeo la idea, entre los 1.000 de los ahorristas, los flujos para pagar deuda y estos que desaparecen, sí, del balance comercial, son más o menos 2.000 millones de dólares por mes. 2.000 millones de dólares por mes, a este ritmo son 24.000 millones de dólares por año. 24.000 millones de dólares por año es lo que, como dice el gobierno y como decía Alberto Fernández en campaña, fugaba el gobierno de Macri en su peor momento, ¿no? Bueno, ellos lo lograron en 9 meses, ¿no? Este es el concepto fuga de capitales. ¿En 9 meses se fugó? No, en 9 meses no se fugó todo eso, pero el ritmo... Se llegó a un ritmo que llevaría a fugar 24.000 millones. Exactamente. Y lo de fugar no es un verbo adecuado por miles de razones, sí, ¿no? Sí, pero bueno. La deuda. ¿Vos te sorprenderías si yo te dijera que en los primeros 9 meses del gobierno de Alberto Fernández aumentó la deuda? Bueno, si uno escucha lo que dicen... Sí, me sorprendería. Bueno, 18.000 millones de dólares aumentó la deuda en los primeros 10 meses de gobierno de Macri. A ver, de Alberto Fernández. ¿Cómo se tomó esa deuda? Esa deuda se fue tomando, de varias maneras, ¿no? Hay una deuda con el Banco Central, que no es toda, es más o menos la mitad de eso, y hay otra deuda que es consecuencia de las renovaciones que incluyen vencimientos de intereses que se van refinanciando y se suman al capital. Parte de ese juego estuvo con la renegociación de la deuda. Como bien sabés vos, el capital que entró a canjearse es menor que la deuda que se emitió después del canje. ¿Por qué? Porque se incorporaron algunos intereses, claro, que se fueron devengando, ¿no? Entonces, lo de la fuga de capitales que se le adjudicaba al gobierno anterior, el mismo problema lo tienen ellos. Lo de la deuda está por verse, pero en el arranque
es bastante peor incluso que el gobierno anterior, ¿no? Y bueno, y ni hablar lo que pasó con todos los pasivos remunerados del Banco Central, que si vos te acordás, Alberto Fernández nos decía, vengo a cortar la timba de las LELIQs Sí, para pagarle a los jubilados. Bueno, las jubilaciones caen en términos reales y las LELIQs y otros pasivos del Banco Central aumentaron un 130% desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, esto quizás es un poco complejo y muy técnico para los que nos están viendo, pero es una cosa muy palpable para el que está mirando a fondo el funcionamiento de la economía. Y la pregunta que se hace es, ¿cómo puede ser que en los ejes marcados de lo van que... al revés de lo que prometían? Exactamente. Ahora te hago una pregunta para este panorama que estás pintando. Dos preguntas. Uno tiene que ver con lo que acabas de decir de las LELIQs, etcétera, que es ¿cómo haces con la enorme cantidad de pesos que estás condenado a tener? Y la segunda pregunta, te las hago juntas porque probablemente tiene que ver una con la otra, es ¿hasta dónde una economía puede funcionar con controles, restricciones, más cepo, más restricción, más cepo? ¿Hasta dónde esa estrategia de apretar tornillos en vez de liberar mercados funciona, es sostenible? Bueno, inclusive políticamente. Volvemos a la pregunta anterior, la confianza o más bien falta de desconfianza. En general, estos controles, parches, alambres que vas atando, ¿viste? Frazada que tirás de un lado y queda despegada del otro, son intentos de, si querés, tapar el sol con las manos. No ves muchas economías del mundo en donde veamos tantas cosas alambicadas como en el caso de Argentina, ¿no? Entonces, estas medidas tienen el doble efecto. Tienen el intento, si querés, el efecto de quizás por un tiempo tapan la pinchadura del caño. Y empeoran las expectativas. Exactamente. O sea, porque el tapar la pinchadura del caño nos hace a todos ver que hay una mano tapando el caño que no va a estar para siempre esa mano, porque esa mano después tiene tomás precauciones para cuando el problema sea mayor. Exactamente. Entonces la pregunta de cuánto dura es la misma pregunta de cómo se recupera o cuándo se recupera la confianza. Y esa pregunta, a mi juicio, está atravesada por las cosas que Alberto Fernández hizo exactamente al revés de lo que había prometido y la temprana edad del gobierno en donde aparecen estos problemas, teniendo en cuenta todo lo que hay por delante, ¿no? En ese marco, los conflictos que vos mencionabas al principio no hacen más que potenciar todo esto, ¿no? Inclusive el conflicto de la coparticipación con la ciudad, ¿no? No solo por lo que significaba... ¿Qué ves vos ahí? Yo veo de todo ahí, menos la voluntad de Alberto Fernández. Yo creo que acá hay una instrucción del kirchnerismo y de Cristina en particular por sacarle los fondos al que tiene mejores chances de representar una candidatura para la oposición y para Juntos por el Cambio, ¿no? Y veo un enchastre jurídico y institucional bastante parecido a algunas cosas anteriores, por ejemplo el caso de Vicentín, que después tuvieron que ir para atrás, ¿no? O sea, no está previsto en la ley... A ver, la ley de coparticipación federal es del 88. Ahí se establece que a los dos territorios federales, Tierra del Fuego y la Ciudad de Buenos Aires, que no tenían en ese momento rango de provincias, se le va a adjudicar una transferencia o un monto de recursos que en ningún caso puede ser inferior en términos reales al de 1987. Ahí empieza esta historia, ¿no? Después viene la Constitución del 94, que al otorgarle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, establece, muy bien, con esta autonomía vendrán más funciones, vendrán más capacidades, vendrán más responsabilidades y es la propia Constitución la que dice usted no le puede transferir, la nación no le puede transferir a la ciudad esas capacidades sin sus recursos correspondientes. Te interrumpo un segundo. Sí. Hay una declaración de Alberto Fernández, Eduardo Valdés y Julio Vitovelo, año creo que 2001,
legisladores de la ciudad diciendo no queremos recibir la policía si no viene con los recursos. Seguro. Es decir, abrazándose a este principio. ¿Sí? Exactamente. Bueno, y ahí viene todo el recorrido de cómo se fue haciendo esta cuestión. En ese mismo artículo de la Constitución se establece que la compensación de recursos va a ser presentada ante la Comisión Federal de Impuestos, que opera como un árbitro frente que tendría a esta que haber ido ahora. Fueron durante los 4 años, desde que el gobierno de Cambiemos le incrementó la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Presentó la Ciudad de Buenos Aires todos los años, 2016, 2017, 2018, 2019, presentó el cálculo de cuánto recibimos de más y cuánto utilizamos para seguridad interior, es el factor. ¿Vos escuchaste que en algún momento alguien en la Comisión Federal de Impuestos se quejara por esta cuestión? No. En la Comisión Federal de Impuestos están representados todas las jurisdicciones. Todas las jurisdicciones. Durante 4 años ninguna dijo absolutamente nada. Ni siquiera el ministro de Economía de Alicia Kirchner, de Santa Cruz. Y ahora de golpe resulta que estaba mal hecho el cálculo, ¿no? Hay que preguntarse eso. O sea, tu idea es que en el centro de esto está terminar con un candidato o digamos, entorpecer la carrera de un candidato competitivo. Sí, y si hay que romper todo, incluido el federalismo, porque hay algo que seguro no puede hacer, por esos sistemas de controles y balances que vos mencionabas, no puede hacer el Estado Nacional sacarle a uno para darle a otro. Claro. Lo que estaba previsto en la ley de coparticipación, que después un decreto de Duhalde terminó cumpliéndolo en el 2003, instituyendo que esa transferencia era automática y tenía un 1,4% para la ciudad. Sí. Eso se hizo por decreto simple, pero se le adjudicó un porcentaje de la coparticipación. Vale decir, 1,4% para la Ciudad de Buenos Aires y todos los otros porcentajes para las provincias. Lo que hizo el gobierno acá fue, le sacó a la Ciudad de Buenos Aires, se lo guardó él, porque esas transferencias van directo al gobierno nacional, y después decide crear un fondo de estabilidad de la provincia de Buenos Aires y lo deposita ahí. Eso lo podría cambiar el día de mañana también. Lo que está haciendo es, le está sacando una jurisdicción para darle a otra, el Estado Nacional, y está violando el federalismo sin ninguna duda, y está violando además de la ley de coparticipación otra ley que fue la del consenso fiscal del 2017, donde, tal como la ley de coparticipación es una ley convenio significa que para que tenga validez, cada jurisdicción la tiene que aprobar, o sea, su legislatura. Es una ley por 25, porque es ley nacional más 24 leyes provinciales. Exactamente. Ahora, eso es lo que modificó Alberto Fernández por decreto, y esta es la única corrección que te hago, Carlos. Decreto simple, ni siquiera fue... no DNU. Sí, decreto simple. Entonces, por decreto simple modifica una ley convenio. Es obvio que no puede hacer eso, es obvio. Ahora te quiero hacer una última pregunta. La dinámica económica hace que mucha gente, empresarios, sindicalistas, sobre todo del sector privado, gente que está mirando la economía desde afuera, nadie te sabe decir cuál es la velocidad del fenómeno, pero vamos a una crisis más importante. Y probablemente el ritmo lo marca la caída de reservas, esto que vos estabas explicando muy bien de cómo va perdiendo reservas el Banco Central. La ruptura con la reta implica la ruptura con cualquier forma de acuerdo, digamos, si no acordás con la reta que te acompañó en toda esa estrategia de cuarentena tan discutible, es que no quieres acordar con nadie. ¿Cómo te imaginás el país funcionando en medio de una crisis que supongamos que hubiera una devaluación, como la que tuvo Kicillof el 2014, o más intensa, con problemas inflacionarios, con un gobierno con tanto conflicto interno? ¿Qué reacción tiene la dirigencia política, empresarial, etcétera, para encarar ese problema? ¿O quedamos solos con Cristina? No, por supuesto que no. Por empezar, porque hay una reacción muy vital de gran parte de la sociedad, aún en medio de la cuarentena, que se manifiesta ya con cada vez más frecuencia y le recuerda al gobierno y nos recuerda a nosotros la oposición
que es muy importante defender nuestros valores, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy distinto lo que tenemos hoy en Argentina respecto a lo que tuvimos en otros momentos de nuestra historia, respecto a lo que pasa en otros países de la región, por ejemplo Venezuela, ¿no? Hay una reacción de una vasta franja de la sociedad que representó el 41% de los votos, apoyando un gobierno que terminaba con una recesión muy complicada, eso es absolutamente inédito, ¿no? Y eso yo creo que hay que ponerlo en el análisis. Distinta sería la situación, como dije antes, si la oposición estuviera fragmentada. No lo está. No lo está y hacemos el esfuerzo que hay que hacer para mantenernos unidos, porque obviamente que no somos todo lo mismo dentro de la oposición, ¿no? Ahora, esa es una primera cuestión a considerar. Vos mencionabas que Alberto Fernández demuestra la no vocación de acordar con estos últimos movimientos. Es cierto eso, pero le agrego una dimensión adicional. Si Alberto Fernández en algún momento mostrara la vocación contraria, digamos, la de acordar, bueno, habría que preguntarse cuál es el valor de la palabra, ¿no? De un presidente o de un actor que venía diciendo muchas cosas y después hizo exactamente lo contrario, ¿no? Es muy difícil acordar con él a esta altura, vos decís. Quiero decir exactamente eso, que el marco de cuestiones en las que se puede llegar a un acuerdo creíble se achicó como consecuencia del sometimiento de Alberto Fernández a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto, por supuesto, que complica las cosas y volvemos a lo que vos preguntabas. ¿Qué pasó? Que renegociaron la deuda, iba a ser el principio de la reversión de este proceso de desconfianza y hoy la deuda de Argentina rinde más que la deuda de Angola, por ejemplo, o más que la deuda del Congo. O sea, los inversores ven más riesgosa a la Argentina que al Congo o Angola. Exactamente, que no son solamente inversores externos, sino que son también inversores internos, locales, ¿no? Si a eso le agregás la dimensión de que quizás el único elemento positivo inmediato que buscaba el gobierno con esta negociación era acelerar o refrescar el acceso del sector privado al crédito, todo eso se dinamitó con la última decisión del Banco Central de obligar a las empresas a refinanciar su deuda, en algunos casos hasta casi obligarlas a no pagar, ¿no? Entonces, estamos en una espiral de desconfianza, esa es la realidad. Y me parece que en esa espiral, por supuesto que se puede revertir y por supuesto que la oposición, nosotros tenemos un rol importante para crear las condiciones para esa reversión, pero las fichas las tiene el presidente, ¿no? Si el presidente no hace la primera movida y no demuestra esa vocación, es muy difícil acordar con alguien que no quiere acordar, ¿no? Alfonso, muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Vamos a un corte y ahora vamos a recibir a Pancho Olivera y Marcos Buscaglia. Vamos a hablar de energía y economía, qué significa hoy el problema energético para la economía argentina, y también vamos a hablar de algo que mencionó Alfonso durante el diálogo que tuvimos, el tema de la pandemia, cómo sigue. Después el whisky, un libro que no se puede perder porque tiene todo que ver con esta crisis de la que estamos hablando, y el conflicto sindical, municipal, que estalló misteriosamente, o no tan misteriosamente, en La Matanza. Ya volvemos.